Buenos días, mi nombre es Elena Garrudo y me gustaría hacerle unas cuantas preguntitas pues sobre su vida personal, si me permite que le tutee. Sí, por supuesto. Pues sobre tu vida personal, académica, profesional y concretamente al final del todo sobre el packaging, que es tu tema experto. Bueno, uno de los temas. Sí, uno de ellos, cierto. Bueno, el primer bloque de todo sería la trayectoria académica. ¿Nos podrías decir más o menos cómo fue tu educación infantil, las cosas que recuerdas? Bueno, yo creo que la educación infantil realmente no influye mucho en las personas, aunque la gente piense lo contrario, porque mi educación infantil fue como la de otros muchos niños. Estuve en un colegio de jesuitas desde que tuve 5 años hasta que terminé el COU, y en esos 15 años o los que fueran de toda la enseñanza básica, pues me imbuyeron los valores típicos en un colegio religioso de la época en concreto. Entonces, en ese sentido, me sirvió para intentar ver qué opciones podía posteriormente, desde el punto de vista profesional, acometer. Otra de las preguntas que queríamos hacer es, ¿cambiará algún aspecto de su educación en general? Pues yo la cambiaría porque al trabajar ahora en educación me doy cuenta que la educación en España es muy pobre. Yo creo que se podría hacer mucho mejor, y los que hemos venido del mundo profesional y estamos ahora en el mundo de la formación, pues nos damos cuenta de que hay muchas cosas que podríamos modificar y mejorar, y sobre todo cuando salimos al exterior y vemos lo que hacen bien en otros lugares, países, y debemos de intentar ser eclécticos, es decir, coger lo mejor que hay en otros lugares y trasplantarlo aquí, de tal manera que así podamos aprender y hacer lo mejor posible. ¿Y de la educación que hay actualmente cambiaría algo? Sí, el concepto de la práctica profesional yo creo que no se ve actualmente en las enseñanzas universitarias. En las escuelas de negocio y en las universidades privadas se ve, pero de forma limitada. Yo creo que debería ser muchísimo más operativa, muchísimo más práctica, de tal manera que la teoría fuera algo como colateral, un tema, me atrevería a decir, incluso residual. Sí, que se centrara más en el hacer las cosas que luego vamos a tener que hacer que en machacarnos con libros y con textos. Sí, es lo que denominamos en formación las skills, las habilidades directivas de formación, de gestión, pues en temas variopintos como es comunicación, marketing, gestión de stocks, negocios, emprendedores, multitud de temas que el alumno tuviera la capacidad y la perspectiva, aun siendo joven, de poderlo visionar y por consiguiente tomar decisiones, incluso me atrevería a decir osadas para su edad, pero sin embargo contrastadas para su experiencia. ¿Qué te llevó a estudiar lo que finalmente decidiste? Bueno, mi caso es un poco atípico. Yo quise entrar en la Armada Española y no pude, y sin embargo entré en una carrera que era Ciencias Empresariales, lo que ahora se entiende por ADE, y posteriormente hice 2 carreras más, hice Business y hice Sociología, y con los años me he podido permitir el lujo de tener 2 doctorados, uno en el tema de packaging, desde el punto de vista de marketing, y otro ya más reciente sobre historia naval del siglo XIX, que es otra de mis especialidades. Muy interesante. Sí, muy bonitas. ¿Algún profesor que tuviste te motivó a dedicarte a esto? Tanto al tema de packaging. En mi profesión nadie me enseñó el tema de packaging. De hecho, en ESIC, que es donde yo trabajo, el Museo del Envase lo creé yo en el año 1994, y es algo que no existe en ningún lado en España. Entonces, es novedoso, pero sobre todo porque nosotros hemos querido estudiar la evolución de las empresas a través de la evolución de la historia de sus productos. Y por otro lado me parece fascinante el mundo del packaging, porque todos los días estamos acostumbrados, desde que nos levantamos por la mañana y vamos a la cocina y estamos desayunando hasta cuando nos acostamos por la noche, y unas se arreglan, otros se arreglan, pero menos. Estamos utilizando envases
continuamente de productos Y no no nos damos nos ponemos cuenta a pensar que de la importancia. ¿Y por qué compro yo el proceso de decisión, compro este y no compro el otro? Sí. Entonces, eso en marketing creo que es fundamental y eso es un tema que lo estudiamos aquí, en ESIC. Eso es la parte del doctorado en packaging, y la formación en historia pues es por mi pasión por la historia de la Armada Española y por la historia también de mis antepasados, que coinciden que son todos almirantes. Sí. Y en mi familia hay 54 marinos. Conocemos la página web que tiene sobre el almirante Cervera. Sí, muy bien. La hemos usado también este año. Me alegro mucho. almirantecervera.com. Sí. Bueno, en cuanto a la trayectoria profesional, ¿nos podría resumir brevemente cómo ha sido? Sí. Justo al terminar mi carrera, estando ya en quinto de carrera, entré de becario, como muchos de vosotros, justo al entrar en el proceso ya de tu vida laboral, empecé a trabajar en una empresa del grupo Telefónica. Estuve allí 3 años como jefe de promoción comercial al principio, después pasé como jefe de relaciones públicas y publicidad. Era la primera vez que un astillero tenía a un responsable de comunicación que vendiera su actividad al exterior, porque hasta ese momento no existía esa función y esa figura, en efecto, y creo que para mí fue un aprendizaje muy bueno. De allí salté al sector aeroespacial, lo que es ahora Indra. Estuve allí responsable del área de comunicación y relaciones externas de Indra. Tuve mi agencia propia durante 2 años, una agencia de comunicación, y entonces, después de esos 2 años, que fue una experiencia interesante y singular, pues salté como director de marketing en la Corporación Industrial de Banesto, y después fue mi enamoramiento con el mundo de la formación. Aquí, en el mundo este de la formación, encontré otro campo diferente al mío. Creía que con mi experiencia, que ya era del orden de 15 años, podría trabajar y podría ayudar a mucha gente a conocer mejor la profesión que tenemos del marketing, de la comunicación, que es la mía al fin y al cabo, y es la que yo he venido desarrollando durante estos últimos 25 años. ¿Y hay algún trabajo en especial de todos los que nos has dicho que haya impulsado o que te haya ayudado especialmente en tu carrera? Bueno, yo todo lo que yo he hecho en mi carrera, curiosamente lo he reconvertido precisamente en mi trabajo en el día a día aquí. Es decir, el trabajo que hacen mis alumnos, por ejemplo, en gestión de eventos internacionales, yo creo que es el más fuerte de la carrera. Pero es el más fuerte, es que creo que es uno de los más bonitos, más atractivos y sobre todo lo más importante para mí, que es un resumen de toda la carrera. Entonces lo que he intentado ha sido trasplantar todas mis experiencias profesionales al mundo de la formación, porque era una forma también de pagar y de devolver lo que yo aprendí en mi primera época como estudiante. Que luego como alumnos en verdad nos viene genial que nos contéis todas vuestras experiencias laborales, porque al fin y al cabo es lo que nosotros viviremos en el futuro. Y eso es lo que yo estoy intentando siempre con todos vosotros. Evidentemente en los cursos superiores es donde los conocimientos de la gente que tenemos mucha experiencia en el mundo laboral se aprovechan mejor que en los cursos introductorios, porque los alumnos de primero de carrera normalmente tienen una formación muy colegial y conviene que a lo mejor desde el punto de vista metodológico tengan unos contenidos diferentes, pero para mí los cursos tercero y cuarto deberían de ser unos cursos con una carga muchísimo más práctica que teórica. ¿Crees que muchos de los empleados de la comunicación en las empresas, tales como portavoces, relaciones públicas, DIRCOMs, irán decayendo en favor de las community managers? No, y te lo digo porque precisamente como dirijo también un máster de dirección de comunicación, hemos conseguido una especie como de fórmula ideal, en donde todos aquellos que creen que pueden trabajar en el área digital, pues puedan encontrarse a gusto, con una potente base digital. Sin embargo, no hay que olvidar que la inmensa mayoría de las empresas, no solamente españolas, yo diría a nivel mundial, se mueven en entornos analógicos. Entonces, lo que no podemos hacer es cerrarnos a la realidad de lo que hay. Las empresas, evidentemente, tienen de todo, y aunque nosotros conocemos solamente algunas, una pequeña parte, que son muy digitales, nos creemos que eso es lo que mueve el mundo, y el mundo no lo mueve las empresas. A lo mejor estamos ya demasiado
absueltos por la informática y por la tecnología que nos creemos que lo clásico, por decirlo de alguna forma, va a terminar desapareciendo. Sí, yo creo que ahí no terminará, de la misma manera que también creo que nunca terminará de verse los periódicos en papel. Es decir, que para mí el ejemplo claro es que yo todos los días veo los titulares de prensa digital en mi iPhone y sin embargo cuando me gusta leer los periódicos es por la noche en casa o el fin de semana leerme los artículos con detalle y saborear lo que es el periodismo de investigación, el de papel, en el que lo ves de otra manera. El periódico no se mueve a su aire, sino que tú eres quien lo manejas y quien lo controlas. Y más siendo, ya hablaremos de este tema a continuación, pero más siendo escritor como eres, con 4 libros que nos consta y además de otras colaboraciones, también el formato papel es de gran importancia. Sí, yo creo que es importante. Yo estoy dirigiendo un seminario online de packaging, por ejemplo, y sin embargo me gusta enviarles a los alumnos míos mensajes continuamente de que lean, pero que lean en otros formatos, no solamente en la pantalla, porque la pantalla normalmente no se lee, se ve. En cambio en el libro se ve y se lee. Tienes la atención más puesta. Sí, entonces yo creo que en ese sentido el libro tiene un valor añadido que nunca lo digital lo podrá superar. Sin embargo, lo digital tiene la inmediatez, tiene otra multitud de características positivas y lo que hay que hacer es compaginar las dos para intentar conseguir que nuestros alumnos, vosotros, todos, pues seamos cada día un poco mejores. Bueno, y ahora que has nombrado el tema del packaging, vamos a meternos ya con el de lleno. ¿Qué es el aspecto que más te atrae del packaging? Pues lo más importante para mí del packaging es su carácter de vendedor silencioso. Es decir, que el propio producto, cuando está en una estantería, él mismo tiene que saber defender y atacar desde el punto de vista comercial a todos los públicos que van y que lo ven en la estantería, en los lineales, con otros muchos productos. Entonces, ¿qué ocurre? Que para mí el packaging es fascinante desde el punto de vista de que es el vendedor silencioso por excelencia. Que tiene que llamarnos a voces, pero sin hablar. Exactamente. Entonces, si tú consigues que, sin tener que transmitir absolutamente tú nada, él solo pueda decirnos, transmitirnos, contarnos sus historias, el storytelling y multitud de detalles, es que entonces para mí es el state of the art, porque es que entonces tu profesión de comunicadora llega a un extremo en el que tú misma, pensando, puedes ver de qué manera él, sin hablar y sin hacer otra cosa, nos comunica y nos transmite a los demás. Entonces, esa es una de las muchas. Y después, por otro lado, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, en algunos productos estamos hablando de industrias que mueven un punto muy importante del PIB nacional, todas las industrias del sector. Y después porque yo creo que en nuestra sociedad, en nuestra cultura, no es como en la antigüedad que ellos tenían que comer y beber el día a día lo que fuera, porque no había forma de conservarlo. Sin embargo, el producto envasado tiene la circunstancia de que para nosotros la gente de marketing es lo atractivo, pero en las culturas o en las sociedades donde hay problemas de hambruna, de hambre, ¿dónde se pueden conservar mejor los productos para enviar ayuda humanitaria allí? Precisamente a través del envase. Es decir, que no estamos hablando de algo sofisticado y frívolo. Ya no es solo algo para que quede bonito. No, sino algo para que también salve vidas. Y yo creo que el envase salva vidas también. Es una perspectiva que yo creo que no nos paramos a pensar también en muchos momentos. No, ni nadie, menos cuando uno está delante de un lineal en donde ve esta Coca-Cola y uno dice, qué agradable va a ser esta noche cuando esté tomándola, viendo un partido de fútbol, estando con unos amigos viendo una película. Sí, además. Como experto en packaging, ¿cómo crees que afecta en estos momentos precisamente este tema a la hora de elegir el producto, de tomar la hora de decisión en el punto de vista de los consumidores? Pues yo creo que ahora es fundamental y de hecho desde que las marcas blancas empezaron a tomar una preponderancia en el mundo del marketing, nos hemos dado cuenta que el packaging de las marcas líderes existe y se da. Pero es que ahora estamos asistiendo a un fenómeno sorprendente y es que todas las marcas de distribución, es decir, las marcas blancas, están empleando
un packaging ad hoc específico y hecho, ¿por qué? Porque están compitiendo con más de 30 o 40.000 productos distintos de marcas líderes y ellos quieren vender más, podrían ponerlo más barato, pero vendiéndolo más barato no venden más. Y hay que venderlo mejor, y mejor es a través del packaging. Pareciéndose también, como nos ha dicho en muchas clases, al producto líder de ese sector. Sí, exactamente. Bueno, pues la otra pregunta era ponernos algún ejemplo, pero nos lo acabas de poner con la explicación. ¿Qué te parece la evolución que han sufrido los productos desde un primer momento que se empieza a dar la publicidad como tal hasta hoy en día que nos podemos encontrar pues cualquier cosa, ya hasta las fundas de los móviles no es simplemente una funda del móvil para que no se rompa, para que no se raye, sino que es un conejo, una mariquita, un escudo de un equipo de fútbol? Yo creo que la personalización ahí yo creo que todo el tema de marcas está por descubrir, y precisamente toda la gestión de marcas que nosotros conocemos hasta ahora, que ha sido, como tú bien dices, para un determinado tipo de productos y que se acababa en un lugar y de repente nos encontramos en donde IKEA nos está vendiendo pues restauración para que estemos más tiempo con ellos. Las marcas se están reinventando, muchas de ellas, y yo creo que esa es la labor que tenemos, pero que tenéis sobre todo vosotros, toda la gente que os estáis y os vais a dedicar al mundo de la comunicación, que es reinventarnos. El street marketing, el flash mob, todas esas cosas, todo existe ya, pero le hemos cambiado de nombre. Entonces, lo curioso es que hay muchas cosas que existen ya, pero lo que yo os propongo, es que incluso las cosas que ya existen, que las reinventéis personalizadas, sí, distintas, y por supuesto siempre con un ánimo local. Es decir, que penséis en global, pero que en el tema local, que hagáis a cada cliente lo que a ellos les hace falta, que a cada target, que a cada nicho de mercado le deis lo que ellos quieren, lo que ellos están demandando, para que vosotros... es la forma de mantener contento a los consumidores y que sigan consumiendo nuestros productos. Sí, exactamente, esa es la idea. ¿Qué mejorarías en los productos, en la forma de presentarlos? Pues yo creo que España en concreto tiene una creatividad estupenda. España yo creo que es de los 10 países del mundo que tiene una mejor creatividad, pero la creatividad curiosamente española está más por el lado de la publicidad que por el lado, por ejemplo, del diseño de esto que estamos viendo ahora mismo tú y yo. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, en las escuelas de negocio y en las universidades pues no existe una disciplina como el packaging. El merchandising se ve como una parte colateral de política de producto, cuando merchandising, por ejemplo, en Francia, que son los números uno para mí, es un auténtico mundo fascinante también de ver de qué manera influyen y cómo se comportan los productos en esa gran guerra que todos los días a las 9 de la mañana, cuando se abren los supermercados, hay entre todos los productos que, aunque sean vendedores silenciosos, entre ellos están peleando para ver cuál es el que tiene el favor del público, del consumidor, y es el que es comprado. Pues eso sí que es cierto, tanto una tienda pues de la misma marca, entras aquí en Madrid en cualquier tienda de España, o entras en Francia, como acabas de decir, o incluso en Estados Unidos o en cualquier otro lugar, y los productos están mostrados a nosotros de forma totalmente distinta, no se parecen en nada. Aquí, por ejemplo, esta Coca-Cola, pues en Japón a lo mejor ni la pueden ver, es algo totalmente contrario. Eso hay veces que da que pensar y dices, ¿por qué no? Si en este sitio funciona, ¿por qué no lo haces aquí? Claro, pero tienes que tener en cuenta el sector, el target, de lo que ya estábamos hablando, para precisamente atraer a tu consumidor y hacerlo de forma local. Totalmente de acuerdo. Por eso es por lo que algunos profesores, yo creo que todos, bueno, sí que desde luego la inmensa mayoría, os intentamos formar en habilidades que no estén únicamente en un libro, porque un libro lo puedes leer tú o cualquiera, sino sobre todo en una formación más experiencial. Es como el marketing experiencial que está ahora de moda. ¿Por qué no hablamos de formación experiencial? Pues eso es lo que yo quiero decir. Entonces, que tú puedas enseñar un tema y que a través de experiencias tuyas, personales o profesionales, les puedas transmitir a los alumnos el cariño, la ilusión, el entusiasmo por su propia profesión, que ahora la ven como lejana, pero es que
es que son 2 telediarios los que os quedan para estar ya en el momento de tomar la decisión. En nuestra posición también. Sí, sí, totalmente. Hemos nombrado antes que también escribes, que aparte de dedicarte al mundo de la comunicación y de dar clase, también escribes. Tenemos aquí 4 libros apuntados que hemos considerado, el Envase y embalaje, que es del que te voy a preguntar una preguntita cortita, Comunicación total, nuevas tendencias en comunicación y imagen corporativa e influencia en la gestión empresarial. ¿Qué aspecto destacarías sobre el libro de Envase y embalaje? Envase y embalaje porque es el primer libro que se escribe en España para un público académico y universitario, pero incorporando elementos empresariales. Lo que pasa es que ahora mismo estamos precisamente reescribiendo una reedición, es decir, una actualización, pero en España no existía ningún libro, ningún documento precisamente en esa línea. Y de los otros 3, básicamente, quizás el libro que más me resume todo es el de Comunicación Total. Porque Comunicación Total es un libro que escribí como resumen de todo un máster que llevamos ya 15 años dirigiendo, que llevo dirigiendo. Está basado entonces en... Sí, es el máster en pequeñito. Es como una especie como de catecismo para que todos los alumnos que vienen de otros campos puedan ponerse al día de distintos puntos, y para mí es el libro, digamos, de referencia, que también se está renovando. Y por lo demás, pues, es también que es una cosa que creo que es fundamental, no para los formadores, los profesores, sino para vosotros, para ti, para cualquier otra persona, que en tu vida, junto con lo que a ti te guste profesionalmente y estés trabajando, que puedas dedicarte a tener otras actividades y que en algún momento puedas llegar a crear doctrina. Eso es lo más bonito del mundo. Yo hace 25 años nadie sabía lo que era un museo del envase, nadie sabía lo que era un libro, y de la nada creé un museo, creé un libro y creé una disciplina. En el tema de la historia, pues también he intentado investigar algo que no habían investigado otros autores, sobre un tema de historia naval, y lo sorprendente es que yo, siendo un hombre de comunicación y marketing, cuando entro en un templo histórico, como yo les llamo, a las academias de historia o en los foros históricos, pues allí yo soy un referente porque me he dedicado a especializarme en algún campo. Y es bueno tocar muchas cosas, pero también de vez en cuando decir, en esto quiero especializarme y quiero ser el número 1. Y eso es lo que intento, aunque estoy en el camino de ello. Bueno, ya para terminar, si volvieses a tener la posibilidad de empezar tu formación académica, trayectoria profesional, ¿cambiarías algo o volverías a elegir lo mismo? No. Yo si volviera a nacer, que es lo que creo que me estás preguntando, sí, yo me gustaría ser una cosa distinta de lo que soy aquí, que es marino. Que iba a ser mi... Claro, entonces, claro, esto no tiene nada que ver con el mundo de la comunicación, pero eso es un tema que a mí me llena vocacionalmente, lo llevo en mi ADN, y entonces esto lo hago encantado porque me gusta mucho y lo vivo, pero es que el otro lo vivo mucho más. De hecho, como yo digo, la comunicación lo hago desde el punto de vista de la razón, es lo que me da para vivir, con lo que vivo, pero la historia es lo que me da para sentir, y es lo que siento y lo que realmente me gusta. Ya la última pregunta de todas, ¿qué anécdota recuerdas mejor de tu vida laboral? Pues mi vida laboral o profesional creo que ha sido muy intensa, he tenido experiencias tremendas por todo el mundo, porque he viajado mucho por muchos países durante más de 10 años, entonces es que tienes que estar aprendiendo siempre de tus jefes, de tus compañeros. Yo creo que lo más importante para mí es que nunca he creído saber más que nadie, es decir, que el sentimiento de humildad, es decir, que creo que debe primar sobre todo. De hecho, yo a mis alumnos, no solamente en grado, sino en posgrado, estoy con ellos y yo continuamente aprendo con ellos matices, formas de ver o de interpretar un problema, que yo lo veo de una manera y ellos me enseñan a hacerlo de otra manera. Y esto lo vengo haciendo hace 25 años en el área de formación. En el área laboral, pues es lo mismo, tener a jefes con los que compartir, con los que aprender, y cuando
los que están arriba ya no te enseñan, empezar a buscar otros horizontes. Es decir, cambiar, porque a lo mejor ya conviene mudarse. Esa es mi idea. Entonces, por eso he sido un poco avechucho, que he ido deambulando por distintos lugares, pero eso me permite ahora tener una visión panorámica de todo y poder hablar creo que con un poquito más de sensatez que a lo mejor personas que solamente conocen un tema y que no han oído ni han visto a otros sectores. Pues muchas gracias por atendernos. Gracias a ti y gracias a todos vosotros por preguntarme todo esto. Y si hay otra, si hay otra entrevista también contaremos contigo para preguntarte. Bueno, pues si yo estoy aquí, contarás siempre conmigo. Muchas ¿Vale? gracias. Gracias.